Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos con Raúl de Zamacona, el que les había contado, joven de 37 años, con 7 hijos, gracias a Dios, y 7 hijos y contando, ¿no? Y El máximo contando. tiene 6 meses, ¿no, Raúl? Así es, 6 mesecitos Y bueno, apenas. Bueno, ya casi 7. ok, lo que Dios quiera ahora sí, a libre Así demanda. es. Bueno, tengo muchísimas preguntas, ¿no? Vamos a tratar de dar un poquito de cuerpo a las 3 sesiones. Me encantaría Correcto. preguntarte muchas cosas, ¿no? Para empezar, ¿cuánto ganas? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo haces para tener 6, 7 hijos? ¿No te vuelves loco? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿A qué horas vives? O sea, No, tenemos que ir una por una. Tenemos que ir una por una. que el mundo entero tendrá, ¿no? Sí, Seguramente sobre la marcha iremos hablando de eso, ¿no? Lo primero, la introducción a este pequeño curso, ¿no? Es qué te llevó a crear este curso y por qué crees que es relevante en la actualidad. ¿Cómo defines el concepto de orden familiar, no? Me habías contado que le atribuyes mucho al tema del orden. ¿Qué es este así orden? es. ¿Por qué es tan importante? ¿Quién encabeza el orden? ¿Qué pasa si el orden se altera? ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las familias hoy y cómo abordar estos problemas, ¿no? Porque bueno, hablamos de eso, ¿no? Del audiolibro, de cuáles son tus verdaderas razones, ¿no? Para no tener más hijos. Que si el Así servicio, que es. si los viajes, que si muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las verdaderas razones? Porque también tiene que ver con el punto ese que tocas, ¿no? De este audiolibro que luego hablaremos más adelante, de cuáles son tus verdaderas razones, tiene mucho que ver con estos desafíos, ¿no? Que las familias están enfrentando el día de hoy. Luego, ¿por qué elegiste un enfoque basado en valores tradicionales y cómo se relaciona con las dinámicas modernas? ¿Qué resultados esperas que obtengan las familias que tomen el curso, no? Son las preguntas que van Perfecto. a ir como abrazando esta hora de conversación, ¿no? Si quieres, vamos a empezar con la primera, Raúl. ¿Qué te llevó a crear este curso y por qué crees que es relevante en la actualidad? Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué es el curso? ¿Cuánto dura? Si está más Perfecto. enfocado a padres o a madres, porque te digo rápidamente, Dime. es mucho más de mamás. O sea, de hecho, la primera sesión que tuve presencial fue de puras mamás, ¿no? Ah, Entonces, buenísimo. algunos padres van a estar presentes para el curso ese que estamos creando, pero tú normalmente te diriges a los papás, ¿no? Cuéntame un poquito de esto entonces. Sí, Porque, mira, eh, retomando un poquito todas las preguntas que me hiciste. La primera es, ¿por qué hice este curso? Así como tú en tu testimonio eventualmente llegas a la conclusión de que Dios es lo único que nos puede llevar por el buen camino de la vida, básicamente, yo, ¿cómo te lo explico? Como también me dijiste en tu testimonio, yo soy diseñador, yo soy programador, yo realmente no me dedicaba a esto, pero yo siempre le pedí a Dios, por favor Dios, déjame ser tu instrumento. Yo me diste los talentos de ser diseñador, de ser programador, pero en ese mundo yo no sé qué hacer, no sé cómo llevar tu palabra ahí. Por favor, utilízame como instrumento. Mientras tanto, yo seguía teniendo hijos, iba acumulando hijos y con ello, pues mucha experiencia, ¿no? Mucha experiencia de cómo llevar un matrimonio, una experiencia de cómo ir criando a cada hijo a distintas edades, a distintas carácter, de distintas formas. Hasta que, Raúl, ¿cuándo fue esto? O sea, tú te casas y tu conversión viene dentro del matrimonio, viene antes, no, viene con tu esposa, ¿no? Un poquito para ir mira, iluminando. qué bueno que lo comentas. No, mi conversión viene hasta mi segunda hija. Mi primera hija no es de mi matrimonio. Y Ok, no digo matrimonio actual porque no hay ni pasados ni futuros, hay un solo matrimonio. Mi primera hija no fue dentro del matrimonio, fue con otra señora. ok, Eso también me ayuda a saber que, a ver, preámbulo, yo tengo 7 hijos. 6 son, digamos que dentro del matrimonio. Uno de ellos ya está en el cielo. Entonces eso también me permite entender un poco cuando hay una familia separada, ¿no? Digamos que también tengo esa experiencia, también tengo la experiencia de perder un niño. ok. Entonces, justo así siento que Dios me fue dando como, y ahora aprende esto, y ahora este reto, ¿no? Hasta que me dijo, ya estás listo. Pero bueno, te contesto un poco tu pregunta. Mi primera hija me hizo darme cuenta del valor que tiene la familia, el valor que tiene ser padre, y me empezó a hacer buscar un verdadero sentido de la vida. Así como lo platicamos antes tú y yo, y también para la audiencia ahora, yo antes de ser padre
al igual que tú, desgraciadamente, fui drogadicto. Alcohólico no, curiosamente, pero sí drogadicto. Y el sentir la responsabilidad de una vida, dije, no, ya no puedo. O sea, tengo que poner los pies en la tierra. Y así fue, me obligó a poner los pies en la tierra. Hubo ahí 3,000 millones de temas con la mamá de mi hija. No logramos arreglar absolutamente nada. Pero Dios me puso a mi esposa, así me dijo, a ver, es esta. La conocí literalmente en el parque, para que te des una idea de lo puesta que estuvo, ¿no? O sea, aquí en el parque, pónganse a platicar y cásense. ¿No? Casi, casi yo la vi, me enamoré. Yo en ese momento empezaba a buscar de Dios, pero yo era realmente, a diferencia tuya, yo era anticatólico, no solo ateo, anticatólico. Pero las circunstancias en las que me puso Dios me obligaron a empezar a buscarlo. Yo soy mucho y justamente... Estaba sediento de algo más, ¿no? Exactamente. Y yo lo estaba buscando y por eso vamos a ver, respondiendo un poquito a las preguntas que me haces a futuro de por qué los valores tradicionales y demás. Yo me empecé a meter mucho en el tema de la filosofía, de la historia, de entender cómo han funcionado las familias y los padres y la humanidad, no de que nos dimos para acá, sino más bien cómo ha funcionado durante miles de años y qué buenos ejemplos podemos sacar, ¿no? Sí. Dentro de ello me empecé a encontrar muchos autores, filósofos, conferencistas, etcétera, que explicaban, ¿no? Justamente cómo debe ser una familia, cómo debe ser un hombre, para qué son los hijos, cómo debe ser padre. Y todos, sin falta, siempre primero rezaban, siempre daban gracias a Dios, siempre su conclusión era Dios. Y yo cuando lo escuché decía, ¿pero por qué tienen que meter a Dios? Iban muy bien, ¿no? Iban muy bien. Interesante, ¿no? ¿Eh? Qué interesante. Sí, claro, o sea, todos concordaban en eso y tú estabas peleado con eso y Dios te empieza a tocar la puerta un poco por allá, ¿no? Exactamente. Hasta que con algo que yo llamo la honestidad intelectual, dije, a ver, si en todo lo que estoy aprendiendo de ellos estoy de acuerdo, más bien el que está mal en no aceptar a Dios soy yo. Correcto. No ellos. Entonces, ahí dije, ya, me tengo que rendir ante la existencia de Dios y todos sus mandatos, por ende, ¿no? Porque no puedo pretender buscar la verdad, luego conocerla y luego hacerme pato. Claro, completamente. Entonces, justamente en parte por eso, y vamos a dar un poquito de idas y venidas, ¿no? Pero justamente por eso es que yo entendí que el orden familiar va primero en seguir lo que Dios nos pide. Si no seguimos lo que Dios nos pide, nada sirve, nada funciona. Habrá excepciones, ¿no? Por supuesto que habrá excepciones, pero en general, cuando uno se rinde a Dios, cuando uno es humilde ante Dios y entiende uno, como te lo dijo bien tu amigo, y estoy aprovechando el testimonio que diste hoy en la mañana, es hasta que no te rindes ante Dios, no puedes hacer nada. Porque si no estás, es que yo, o sea, si a mí me hubieran dicho, tú solito vas a tener 7 hijos y una familia y vas a lograr esto y esto y esto, me he dicho, ni de broma, yo no tengo esa capacidad. Y sigo sin tenerla. Pero Así Dios es. me ha dado todo esto. Completamente. Pero Dios me ha dado todas estas bendiciones. Y también es importante, quiero hacer una pausa acá, Raúl, es si probablemente estuviéramos hablando de la audiencia que va a escuchar, de gente que no tiene a Dios, que no tiene la escuela y demás, pues probablemente, ahí como dice San Pablo, ¿no? El alimento no sería sólido, sino habría que empezar con pues un poquito más, con términos más humanos, pero son mamás y papás de cumbres, que en el cumbres lo que se respira es la fe. La razón por la cual yo voy a meter a mis hijos de cumbres es únicamente por la fe. No es por lo académico, no es por nada, es porque nos van a dar los cimientos de la fe que yo creo que necesitan para tener una vida sólida y una futura familia sólida también, ¿no? Entonces, pues esta gente que nos escucha, gracias a Dios, pues está para escuchar esto también, ¿no? Qué bueno. Y ahí yo me gustaría hacer un paréntesis del paréntesis. Desgraciadamente vivimos en una generación en la que nos casamos porque así lo tiene que ser, tenemos hijos porque así tiene que ser, lo metemos al cumbres pues porque es la buena escuela, somos católicos porque pues así nací, y realmente no entendemos lo que hacemos, no nos ponemos a pensar qué significa cada una de esas cosas, qué significa casarse, qué significa ser padre, qué significa tener hijos, qué significa educar a nuestros hijos en la fe. Entonces, aprovechando, como tú bien dices, la audiencia, les pediría a todas las mamás, papás que ojalá también nos estén escuchando,
profundicen en su fe, estudien su fe, acérquense a Dios, no en un sentido, y aprovecho que esto es una escuela católica, paréntesis segundo, yo también fui al Cumbres, entiendo perfecto lo que está el ambiente, ¿no? Lo que quiero decir es, no seamos protestantes en nuestra fe, seamos católicos en nuestra fe. No seamos, es que yo tengo mi relación con Dios. Claro. No, ve con el sacerdote, como tú fuiste. Acércate a misa todos los domingos, sigue sus mandamientos. No es tu relación con Dios como a ti se te ocurre. Y eso es justamente parte, de nuevo, conforme al curso, el orden que debemos de llevar en la vida. Okay. Dios fundó la iglesia y nosotros tenemos que seguir lo que nos dice la iglesia. Y la familia es iglesia doméstica. Así que uno tiene que ordenarse también en esta línea, ¿no? Y qué bueno que lo tocas, ¿no? Primero, pues regresar a misa los domingos y tratar de llegar a comulgar para que empiece a haber esa comunicación con Dios. Porque si no nos comunicamos con Él, no vamos a ordenar absolutamente nada, ¿no? Entonces... Absolutamente nada. Ok. Sí. Hablamos de la primera pregunta, el orden, ¿no? ¿Qué te iba a crear este curso, ok? Y la relevancia de la actualidad. Quisiera justamente hacer otra acotación de una historia que me llevó a ya hacerlo. Una vez que yo recé mucho para decirle a Dios, utilízame, 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 yo creo que Dios me dio muchas señales de cómo tenía que hacer, cómo tenía que aprovechar esos talentos que Dios me ha dado, que ha sido básicamente ser padre. A mí lo que más me apasiona en la vida, más allá de la profesión, de todo, es ser padre. Entonces yo lo tenía en la cabeza y decía, sí, algo tengo que hacer al respecto, sí, algún día haré algo, ¿no? Hasta que un día, hablando de los viajes, nos fuimos de vacaciones a, siempre digo Puerto Vallarta, sí, a Puerto Vallarta. Y nos recibió un primo de mi esposa. Okay. Un primo de mi esposa que yo no conocía, era la primera vez que lo veía. Pero obviamente como somos muchos, nos hizo favor de ir a recogernos en 2 camionetas, ¿no? Para poder llevarnos al hotel, etcétera. 2 camionetas, sí, claro. Sí, 2 camionetas. Bueno, 2 coches, pero no importa. El punto es, llegamos al hotel, que ellos tienen un cuarto ahí, por eso estoy ahí relacionado con ellos. Los saludo, ahorita no, sin nombres. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oye, muchísimo gusto, qué padre conocerlos. Y lo primero que me dice es, necesito hablar contigo. ¿Cómo haces para que tu familia esté bien? ¿Cómo haces para que todos estén contentos? ¿Qué? Necesito hablar contigo. Y le dije, sí, claro, cuando quieras, ¿no? Platicamos. Y me dejó como el gusanito y nunca tuve la plática. Y al mes, a los 2 meses, se separaron. Y cuando me enteré eso, dije, qué tonto fui. Ahí me lo puso Dios para que lo ayudara y no lo ayudé. Entonces, ¿por qué dije, ya lo tengo que hacer? Porque ya no puedo dejar de ayudar con todo lo que Dios me ha dado. Básicamente. Que no es poca cosa, ¿no? Que alguien en la actualidad, con tu edad, en las circunstancias que fueran, puede estar abierto a la vida de esta manera y disfrutarlo y tener una bonita relación marital y también familiar. No está nada fácil. O sea, no es... Está sencillo. O sea, digo, no sé qué palabra utilizar. No es lo que parece, ni de un lado ni para otro. Pero hay que estar bien cimentado, como estamos hablando, ¿no? Y mira, ¿sabes qué pasa? Y justamente por eso también es parte de por qué hice el curso. Cuando tienes una familia numerosa, no puedes no tener un orden en tu vida. Ok, correcto. Estoy de acuerdo. O sea, si tienes un hijo que se porta mal, realmente no pasa nada. O sea, las consecuencias son muy pocas. Así es. Pero no puedes tener 7 hijos que se porten mal. No puedes tener 7 hijos que afecten tu matrimonio. No puedes tener 7 hijos maleducados, desobedientes, etcétera. No puedes. Tienes que tener orden. Tienes que tener estructura. Tienes que tener buena comunicación. Tienes que tener, perdóname, rutinas, horarios, reglas. Porque si no tienes eso, imagínate un día en mi casa. Sería el caos absoluto. Así es. ¿No? Entonces, eso te obliga a tener un orden. Cosa que me lleva, de nuevo, la referencia al tema histórico. Antes las familias siempre eran numerosas. Okay. Una familia de 7 no era algo extraordinario. Era algo bastante normal. Por lo tanto, la sociedad en sí estaba más ordenada. Y aquí quiero llegar a otro punto que es,
que no me lo preguntaste, pero creo que es importante, es ¿qué significa ser padre? ¿Qué significa tener una familia? Es mucho más que quise tener un hijo un día que se me ocurrió y tan tan. Son, en el tema sobrenatural, primero que nada, es un regalo de Dios, un préstamo de Dios, para que un día le regresemos a nuestros hijos como santos. Así es. Y en el sentido, exacto, y en el sentido natural, es la base de la sociedad. Y si nuestra familia está mal, y la familia de al lado está mal, y la familia del primo está mal, eso significa que nuestra sociedad está mal. ¿Qué es lo que está pasando? Vemos una sociedad que está pervertida, que está precoz en todos los sentidos, y es porque las familias están destruidas, ¿no? Hay muchas familias como las nuestras, ¿no? Disfuncionales, digo, no existe la familia perfecta, pero de verdad creo que hay muy pocas que tienen en su interior esto bien claro, ¿no? El orden de las prioridades y cómo educar y cómo amar a sus hijos y cómo llevar a cabo esta familia, que me parece muy interesante lo que dijiste, ¿no? Como en la sociedad todas eran numerosas, todas tenían que ser ordenadas, es que claro, es que no te queda de otra, no puedes tener un caos de 10 hijos o 8 hijos, todo mal hecho, ¿no? Okay. Exactamente. Entonces, por eso es bien importante, y también me lo preguntabas, ¿por qué valores tradicionales? ¿Por qué valores conservadores? Porque nuestra sociedad se ha conformado. Y conservado. Sí, exacto. Y cuando digo nuestra sociedad no me refiero al México de hoy. Me refiero, o sea, voltémonos para atrás, ¿no? A toda la civilización occidental, al Imperio Romano, al Imperio Español, a lo que fue México en alguna vez. O sea, cada cosita nos fue trayendo de algo monumental, por así decirlo. Okay. ¿No? Entonces, no perder de vista de dónde venimos. No perder de vista ahora quiénes somos. Okay. Y eso es algo que también hago mucho hincapié. De hecho, es de las primeras cositas que vamos en el curso. Es, tú no puedes mejorar como familia, tú no puedes resolver un problema. Y corrígeme si no es así, también en los Alcohólicos Anónimos creo que pasa. No puedes arreglar nada si tú no sabes quién eres. Primero, conócete a ti mismo. Ahora, en un contexto familiar, ¿quién eres tú como familia? Okay. ¿Qué significa ser un de Zamacona? ¿Qué significa ser un Chapur? ¿Qué significa ser un Gómez? Lo que sea. ¿Quién eres como familia? ¿Cuál es tu identidad como familia? Y también es importante, al tener esa identidad, tú le evitas un montón de problemas a tus hijos. Ya no están buscando por ahí por la vida, es que no sé quién soy, es que estoy perdido, es que... No, desde que naciste, desde la cuna, tú ya sabías que eras un Gómez Palacios. Eras lo que tú quieras. Y eso significa que eras, me voy a inventar, ¿no? Que somos católicos. Significa que somos ordenados. O significa que somos divertidos. Significa que somos apasionados de la música. Lo que tú quieras. Pero entonces ya naces con una identidad. Okay. Y si tú no sabes quién eres, dos cosas pasan. Una es, no puedes mejorar porque no tienes un punto de inicio. Y ya tienes una identidad. Al tener una identidad, un montón de cosas se resuelven. Más que se resuelven, se previenen. Sí, claro, ¿no? Muchas cosas de autoestima también tienen que ver con la identidad, ¿no? Como tú bien dijiste, si no sé quién soy, ando buscando ese personaje en la calle, ¿no? Pues ¿qué es lo que me pasaba a mí, ¿no? Que muchas veces, pues yo sobresalía para las cosas malas, yo tenía que hacerlas porque nada más ahí hice deporte toda mi vida, nunca sobresalí, jamás, en la escuela tampoco, ¿no? Y algunas veces hasta lo intenté y en las cosas malas sobresalía y como no tenía identidad ni autoestima, pues obviamente me fui arrimando cada vez más hacia allá, ¿no? Entonces, lo peligroso que es estar carente de identidad, como bien dices. Exactamente, exactamente. Entonces, es trabajo de los padres, eso también es otra acotación bien importante, del qué significa ser padre. Así como tú contabas tu historia, ¿no? De cómo eras de pequeño y tu circunstancia familiar y demás, yo les preguntaría aquí a la audiencia, y no me lo tomes a mal para nada, ¿no? Esto no es un tema personal, el punto es ayudar. ¿Era culpa de Manuel? Lo que le estaba pasando a Manuel, al niño Emanuel, a tus hijos lo que les está pasando, a mis hijos lo que les está pasando, ¿es culpa de ellos? Yo creo que no. O sea, no. Yo creo que no, Yo creo que es evitable hasta cierto grado, ¿no? Pero... Lo es.
Entonces, no es culpa de los niños, porque los niños son niños. Es falta de responsabilidad de los padres. Entonces, es nuestra responsabilidad como padres, y cuando digo padres, obviamente me refiero a padres y madres, Claro, educar a nuestros hijos, darles una identidad a nuestros hijos, amar a nuestros hijos, realmente amar. Amar no significa darles todo lo que quieran, ¿no? Para nada. Tomemos el modelo de cómo nos ama Dios a nosotros. Dios para nada nos da todo lo que le pedimos. nos da lo que necesitamos, nos corrige Exacto. cuando es necesario, ¿no? Todo esto. Nos pone Entonces, la consecuencias, nos pedagogía de pone amor reglas. verdadero. Exacto. Entonces nosotros tenemos que imitar ese ejemplo de Dios Padre para con nuestros hijos. Pero ¿qué pasa si no tengo una relación con Dios Padre, no? O sea, volvemos que siempre vamos a terminar volviendo al inicio, ¿no? Al inicio, que es el cimiento. Por eso es tan importante cultivar esa relación con Dios, porque Así es. muchos no saben qué es vivir como hijo de Dios. Y no lo digo en un tono de, es que yo me porto muy bien. No, no, o sea, honestamente, No, entiendo ¿cómo se perfecto. relaciona Dios conmigo? ¿Cómo me relaciono yo con Él más bien? ¿Cómo es mi relación con Él? Porque, o sea, el llamado es a tener una relación íntima con Dios. Íntima, una intimidad en donde le confiemos, le platiquemos, le digamos lo que estamos sintiendo, ¿no? A través también, obviamente, de los sacramentos. La iglesia nos da las herramientas para que esta comunión sea visible con Él a través de los sacramentos, de la oración. Y bueno, porque uno tiene que también llegar a desarrollar esta intuición, ¿no? De cómo Dios me pide a mí que tenga mi familia, cómo me pide educarla, ¿no? Y muchas cosas más que solo pueden hacer a través de esa intimidad, ¿no? Mira, yo te diría, a ver, por supuesto que sí, estoy 100% de acuerdo en lo que estás diciendo, pero al mismo tiempo, obviamente, gracias a Dios, Dios nos la pasa, cuando estamos lejos de Él, como buen padre, para hacernos regresar a Él, te da ciertos o golpes en la vida o ciertos dulcecitos, yo digo, en la vida. Hey, como a ti te lo dio, ¿no? Sí, claro. No, te la llevabas peleado con ir a Alcohólicos Anónimos meses, y en cuanto fuiste con Él, ya, ve. Y entonces tú instantáneamente, fue Dios, ¿no? Claro, sí, Entonces completamente. el estar abiertos, aunque obviamente no sabemos cuál es su relación de ustedes con Dios, ya ustedes sabrán, pero por lo menos ábranse a escuchar la voluntad de Dios. Así es. Es así de fácil, ya sea en regaños, en consecuencias, en dulcecitos, en apapachos, pero Dios siempre, siempre, siempre nos está buscando. Somos Igual yo, nosotros los que negamos la relación con Él. claro, y yo siempre digo también que esta apertura de la que hablas es una posición, no es un acto de, es que yo estoy abierto a Dios, no, sino todos los días decir, sí, Señor, sí estoy abierto, sí te quiero escuchar, sí estoy dispuesto a que hagas en mí lo que tengas que hacer, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que muchas veces, ok, perfecto, Dios, ¿quieres que entre? ¿Quieres? Ok, perfecto. Entonces empieza a corregir ciertas cosas, a hacer ciertos cambios, o nuestras exigencias no se empiezan a dar como tal. Pasa algo que el miedo muchas veces a ese futuro que es incierto, o a que Dios me vaya a cambiar los planes, o a que cualquier cosa de estas, me empiezo a cerrar a esa voluntad de Dios, ¿no? Entonces, yo puedo estar abierto, Dios empieza a meter las manos y cierro. Entonces, con valentía y con mucha confianza en este Padre amoroso, vivo y cercano que tenemos, de continuar en esta posición de apertura, ¿no? O sea, pase lo que pase, continuar ahí, ¿no? Y ahí regreso un poco al tema de no ser protestantes. No sé si conoces este dicho de católico ignorante, futuro protestante. Sí, entonces, no seamos católicos ignorantes. Profundicemos en nuestra fe todos los días. Investiguemos. Oye, es que nunca he entendido, o sea, soy católico y todo, pero nunca he entendido tal sacramento. Nunca he entendido cómo es que esto es dogma. Pues ve, investígalo. Busca libros, busca conferencias, busca un sacerdote. Siempre refuerza tu relación con Dios en un acto diario, para que no te pierdas. Porque si todos los días estás con Dios, todos los días analizas a Dios, todos los días piensas con Dios, todos los días confías en Dios, pues entonces es muy fácil estar abierto a escucharlo. Así es, completamente. Pero si te volteas y dices, bueno, ya soy católico, pero pues entonces está dificilísimo. No, el mundo está demasiado ruidoso y nos va a terminar ganando la partida. Eso, hay que hacer un espacio, hay que hacer o sea, es una muestra también de la voluntad del hombre que se acerca a Dios, él
abrir un libro, tener una dirección espiritual una Exactamente. vez al mes, el acercarme a la confesión después de no sé cuánto tiempo. El día del Santísimo, Exactamente. acá tenemos muchos santísimos, varios, Ah, qué y son bendición. 24 horas, gracias a Dios, en media. Entonces, Entonces es mucha necesidad de no dejar a nuestro Señor solo. así es, y estamos a la vuelta de la casa de cualquiera de nosotros, ¿no? Pasar 5 minutos al Santísimo y decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer con mi familia? Estoy a tu disposición. Así, Raúl, 40 segundos, 50 segundos, te persignas y te vas, ¿no? No ir ahí a rezar Padre Nuestro, Llaves Marías, sino ir a decir, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mis miedos, te entrego mi falta de confianza, te entrego mi falta de fe, de ganas inclusive. No, o sea, Dios quiere, es lo que Dios Absolutamente. quiere, el corazón primero, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que eso es importante igual, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Entonces, el concepto este de orden familiar y por qué es tan importante, estamos en eso, ¿no? ¿Cuáles son los Sí. mayores desafíos que enfrentan las familias hoy y cómo aborda este curso esos problemas? ¿Cuáles son esos Buenísimo. desafíos? Yo creo que el mayor desafío es, desgraciadamente, el mundo. El mundo entero está en contra de la familia. Por eso este curso se llama Contra la desintegración familiar. Porque todo allá afuera está hecho para que la familia sea una familia desintegrada, ¿no? El trabajo le exige demasiado al hombre, la mujer prefiere ya sea también el trabajo o estar con otras actividades, digamos, que no es la familia, los niños cada uno en el celular, los niños en sus grupitos de amigos, pero ¿por qué no estamos juntos? ¿No? ¿Por qué no estamos juntos en todo? Entonces, lo que yo siempre propongo, o bueno, lo que propongo en este curso, es un montón de actividades que deben de ser hechas en familia. Y cuando digo actividades en familia, no se imaginen, que sí también, pero un picnic, ¿no? Está padrísimo el picnic, pero ese no es el punto. El punto es lo que te decía hace rato, ¿no? Descubrir quién eres como familia en familia. Háganlo en familia, háganlo una actividad familiar, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando hicimos esto, por primera vez, lo hicimos mi esposa y yo. Y decidimos 3 valores. Siempre yo digo que cada familia debe tener por lo menos 3 características, ¿no? Que sean como su arraigo. Entonces, lo hicimos en conjunto, mi familia y yo. Y una vez decidido, le dijimos, niñas, siempre digo niñas, que claro, porque mis primeras 5 fueron niñas. Después de 2 varones o 3 varones, todavía no me acostumbro a decir niños. Así que, niñas. Ok, el que ya está en el cielo es varón. Así es. Tienes 2 varones aquí. Que uno Así tiene es. 6 meses, Y el 7. otro 2 años. Ok, ok, ok. Así es. Yo me derrito por una niña, pero bueno, ahí llegará. Ah, no, son una maravilla, todos son una maravilla. Sí. Pero mi punto es, entonces, niños, vamos a tener reunión familiar. Ah, sí, qué padre, porque lo que más quieren los niños es estar con los papás, hacer lo que hacen los papás. Eso también es otro tema que tenemos que hablar luego, Eso pero bueno. eso es increíble. Ver cómo los niños imitan todo de los papás Todo. es una cosa que nos responsabiliza a un grado inexplicable, ¿no? Es verdad lo que dices, ¿no? A veces no lo tenemos en cuenta, pero los hijos quieren estar con los papás. Los Es lo que papás son más los que muchas quieren. veces no queremos estar con los hijos, nos cansan, nos agotan, tenemos otras O, prioridades. bueno, no sé si o peor, pero hay otra opción que me parece también terrible. De nuevo, regresando a cómo está mal ahorita la sociedad en cuanto a la familia, es los papás actuales quieren ser como sus hijos. Los Okay. papás actuales quieren, tú cuéntame de tus intereses. Vamos a ver la película de superhéroes juntos. Vamos a hacer cosas de niños juntos. No, es al revés. Los niños tienen que aprender a ser adultos contigo. Tú les tienes que enseñar a trabajar, a arreglar su bici, a arreglar lo que tú quieras, a A cómo funcionas tú. responsabilizarse. Por supuesto, a responsabilizarse. Digo, no es que Pero esté mal ver una caricatura con ellos, ¿no? Tampoco estamos satanizando eso, ¿no? Raúl. no es que esté mal, está mal cuando es justamente cuando es en forma desordenada. Okay. Cuando esa es la actividad de papá e hijo. Cuando esa es la actividad de mamá e hija. Ver algo en la tele juntos. No, esa no puede, o sea, eso puede suceder, pero que no sea lo que nos une. Ok. ¿Me explico? Lo que nos une tiene que ser... bien, dejarlo claro, ¿no? Ok, listo. No, está buenísimo. Si tú pregúntame todo lo que quieras. Por ejemplo, para las mamás. Obviamente, cada una de ustedes tendrá sus hobbies, sus intereses, sus cosas que hacer. Eso, compártanselo a sus hijas. Vente, vamos a hacerlo juntas.
ay, pero es que no lo sabe hacer, y es que, no, por supuesto que no lo sabe hacer, y no lo va a saber hacer hasta que tú no se lo enseñes, con Exacto. amor, con paciencia, con consistencia. Entonces, de nuevo, el orden familiar debe ser los hijos queriendo ser como los papás, los hijos admirando a los papás, Ok. no los papás tratando de ser amigos de los hijos. Que eso también es otro error. No vemos muchos padres de familia, papás sobre todo, que se llevan con los varones de insultos, de ven acá, güey, o no, o es un decir, no, o incluso peores. No, mucho peor. ¿Qué es eso? Queriéndose hacer a los chavitos, o sea, caer en infantilismo, ¿no? Con tal de agradarlos, de ganarlos, que precisamente eso deteriora la relación. Tiene que haber comunicación, tiene que haber cariño, muestras de afecto, cercanía, una buena relación que tampoco sea aburrida, ni que el hijo me hable de usted. No estamos diciendo eso, ¿no? Pero que sea una relación de calidad, de comunicación, de confianza, cálida, con señales afectivas, ¿no? Pero que no sea infantil, ¿no? Que no sea infantil. Que no sea el papá que se haga el hijo. Okay. Exactamente. Me hiciste una pregunta antes. Los desafíos, estamos en los desafíos, nos fuimos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la familia? Precisamente la desintegración de la sociedad. ¿Y qué más? Entonces, todo allá afuera nos dice, olvida la tradición, básicamente. ¿No? Es siempre busca lo nuevo, busca la innovación, busca el cambio, sé original, sé lo que tú quieras. O sea, todo allá afuera en la comunicación, para los jóvenes, y ahorita ya para, yo creo que de 50 para abajo, es eso, es persigue tus sueños. Okay. ¿No? Y no es, o sea, lo que le está diciendo la sociedad o el mundo a los niños es, ignora a tus papás. Tus papás, todo lo que te digan está mal. ¿Por qué? Claro, de manera indirecta, sí. De manera indirecta. Entonces, todo allá afuera, películas, series, anuncios, otras amistades, como tú decías, también el grupo de amigos es importantísimo. Todo allá afuera está en contra de seguir el orden de la familia. Todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Paso 2. Paso 1 fue saber quiénes somos como familia. Paso 2 es qué metas tenemos como familia. Ya sé quién soy, ya sabemos quiénes somos. Ya estamos en el punto A. ¿Y a dónde queremos llegar? Okay. Nosotros como familia, ¿qué queremos hacer en la vida? Y entonces, cuando tú tienes, en eso estábamos y nos interrumpimos, pero cuando tú tienes estas actividades en familia, sí. Cuando tú tienes esas actividades en familia, entonces los hijos mismos, o sea, nosotros cuando les preguntamos a nuestros hijos, oigan, a ver, tenemos que hacer esto para que sepamos quiénes somos como familia, ya les explicamos todo el choro, ¿no? Y a ver, ¿qué se les ocurre que venga de ellos? ¿Qué se les ocurre que sea una característica de nuestra familia que otras familias no sean? Y luego así, mis niñas, católicos, perfecto, exactamente. Entonces mis niñas ya solitas dicen, fue mi idea, ya se sienten parte, ya les estamos tomando en cuenta lo que dicen, ¿no? Aunque sean chiquitas. Okay. Entonces, ahora hagamos ese mismo ejercicio, pero con las metas de familia. ¿Qué queremos hacer al corto plazo? ¿Qué queremos hacer al largo plazo? Y obviamente al plazo eterno. ¿Queremos ir todos al cielo? Bueno, pues entonces que quede claro. Y que cada actividad que hagamos sea conforme a eso. Si nosotros en familia tenemos metas claras, es mucho más fácil que las cumplamos como tú decías hace ratito, ¿no? Yo como papá te llego a imponer, tienes que hacer esto. Pero ¿por qué si yo no quiero? Así es complicadísimo. Llegar a imponer es complicadísimo. Pero si explicas, acompañas, haces partícipe, tomas en cuenta lo que dicen, ya no es que estén haciendo lo que tú dijiste. Están cooperando juntos con nosotros a nuestras metas familiares. Okay. ¿Me explico la enorme diferencia? Muchísimo, entonces, claro. Al hacer eso, ya te aíslas del mundo. Ya pones un montón de bloqueos al mundo. Y cuando digo te aíslas al mundo, que se me entienda, ¿no? No es irte a la montaña perdido por ahí, que tampoco está mal, pero no es la idea, no es lo que quiero comunicar. Lo que quiero comunicar es lo que nos pide Dios, tal cual. Claro. Vive en el mundo sin ser del mundo. Así es. Sin ensuciarnos tanto con lo que hay en la calle, ¿no? Así es. Entonces, si tú ya sabes que tu identidad, ¿no? Vamos a suponer que es, no sé, somos deportistas, me estoy inventando cualquier cosa, ¿no? Claro, somos deportistas. Y una de nuestras metas es,
¿Queremos que nuestros hijos vayan a las Olimpiadas? Ah, bueno, pues entonces ya sabemos en el proceso todos que no podemos estar con las papitas, que no podemos estar de flojos, que no podemos estar con malos hábitos alimenticios. Ya, Ok. te quitaste todo eso de en medio, ¿no? Ok. Ok, somos una familia unida. Eso, por ejemplo, es algo que escucho mucho con otras personas que trabajo. Somos una familia unida, perfecto. Entonces, en cada paso, cada obstáculo, tienes que decir, yo soy una familia unida, esto no me puede separar. Llegó Claro. una crisis, yo soy una familia unida, no me puede separar. Llegó alguna eventualidad, Pleitos entre hermanos que son muy comunes. muy comunes. Somos una familia unida. Hay que luchar por perseverar en eso, ¿no? Ok. Exactamente, exactamente. Y luego pasa, cuando se los cultivas, por así decirlo, Ok. que ya viene de ellos mismos, de un hermano a otro. Oye, eso no lo podemos hacer. Acuérdate Somos que una familia unida. somos una familia, eso no lo podemos hacer. Ya, cuando tú ves eso como papá, uff, dices, ya, lo logré, ¿no? O sea, regreso también varios pasos, y perdón que vaya y venga, pero es que son muchos conceptos. No, no está perfecto. Es el chiste también, ¿no? Que vayamos, aunque nos vayamos por otro lado, nos estamos conociendo. Es importante la identidad de Claro, nosotros también, ¿no? A ver, claro. ¿qué más? Entonces, una de esas es entender que nuestro rol como padres es hacer personas independientes. Entonces, entre menos te necesiten tus hijos, mejor. Ok. Y si no Ahora, te necesitan, dime. una pregunta, Raúl. O sea, hay que tratarlos un poco más como adultos que como niños, ¿no? O sea, con mucha Exactamente. seriedad, explicándoles de una manera pedagógica las cosas, pero Así hablando con es. ellos o sea, no. A veces los Así es. tratamos como niños y ya son tremendos burros, ¿no? De 6 7 años y seguimos Sí, ahí, ¿no? Es como, esto no significa regañarlos, ni tener una relación aburrida, ni mucho menos, no caigamos en eso, para ¿no? Pero nada, sí ¿no? explicarles el porqué de las cosas. Es más fácil Mira, hacer que las... hay un detallito que yo siempre hago que cuando otras personas me escuchan dicen, ay, qué forma tan distinta de verlo con una palabra que cambia, ¿no? Muchos papás le dicen a sus hijos X cosa, no puedes hacer esto hasta que seas grande. Entonces el hijo dice, no puedo, no puedo, hasta que sea grande. ¿Qué significa ser grande? ¿Quién sabe? Hasta que sea como mi papá. Mientras tanto no puedo hacerlo. Pero lo que uno le tiene que decir, y justo como dices de una manera pedagógica, es, no puedes hasta que seas más cuidadoso, más atento, más lo que tú quieras que sea. Ok, Entonces, ok. ah, tengo que yo, niño, esforzarme para lograrlo. No es que un día me vaya a pasar, yo me tengo que esforzar. Entonces, que ellos vayan aprendiendo desde chiquitos, no depende de tu estatura, de tu edad, depende de tu voluntad. Ok, Entonces, ok. hay algo, una frase que me encanta que es el mejor truco de ser padre es no imponer las cosas, sino hacer que quieran hacer las cosas, que quieran ser ordenados, que quieran ser limpios, que quieran ser católicos, que quieran ser papás, que quieran ser todo lo bueno, todas las virtudes. ¿Qué tan difícil es eso, Raúl? O sea, ¿cómo hacer que un hijo de 10 años quiera hacer su cama o quiera ser ordenado? O, ¿no? ¿Cómo hacer eso en la práctica? ¿Cómo lograrlo? Primero, ejemplo. Primero que vea el ejemplo y que vea las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Okay. Digo, es algo muy poco importante, pero ¿qué pasa si no tiendes tu cama? Ah, pues entonces, por ejemplo, esta es una de las reglas que tenemos en casa, que ahorita ya llegamos al tema de las reglas, o si no, en otra ocasión, es no puedes pasar al siguiente paso de las actividades del día hasta que no cumplas lo que tienes que hacer ahorita. ¿No? Por ejemplo, en el caso de nuestras ¿ves? Hijos, es se despiertan, se cambian, se ponen el uniforme, hacen su cama y se bajan a desayunar. Es que no quiero hacer mi cama, entonces no bajas a desayunar. La consecuencia es muy sencilla, no puedes seguir con la vida si no haces lo que tienes que hacer y es enseñarles la diferencia entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer. Porque no tiendo la cama para mí, que sí, pero la tiendo para que mi casa esté armoniosa. Hago las cosas no por mí, por mi familia. Entonces, muchísimo de quitar el tema, y regresamos al tema de los ataques a la familia, es quitar muchísimo el tema individualista. Uno quiere hacer una cosa, otro quiere hacer otra cosa, el papá tiene sus metas, la mamá tiene sus metas, cada niño tiene sus intereses. No, vamos a hacer Okay. todo juntos. Todo lo que yo hago es en beneficio a mi familia. Sí, claro, cada uno con su identidad y con su rol, pero dentro de un todo, ¿no? Por supuesto, sí. Okay. O sea, eso que acabas de decir es importantísimo. Cada quien, y te va a pasar cuando seas padre,
Cada hijo es distintísimo. Y desde el vientre son distintísimos. Así Ya es. cada uno trae ahí su carácter, su personalidad, y eso no hay que perderlo, al contrario. Hay Al que, contrario, ¿no? ¿cómo que quiero decir? Trabajárselo para que saquen lo mejor de sí mismo con esa personalidad. Habrá unos como tu hermano y tú, unos más callados. ¿Ok? Ese silencio se lo nutro en estudio, se lo nutro en teología, en amor a Dios. Más sociales. Ah, perfecto, ve a dar conferencias. Cuenta aquí, o sea, cada uno con sus peculiaridades pueden hacer exactamente las mismas virtudes, por así decirlo. Exactamente, ¿no? Completamente. Así es. Y ya nos desviamos muchísimo, pero está bien, ¿no? Ahorita seguramente vamos a ir regresando. Estamos en el tema de los desafíos, ¿no? Los desafíos. ¿Por qué elegiste un enfoque basado en valores tradicionales? Eso ya ¿Cómo lo se contestamos relaciona un con las poquito. dinámicas modernas? Perdóname, repíteme la última parte. ¿Por qué elegiste un enfoque basado en valores tradicionales y cómo se relaciona con las dinámicas modernas? Buenísimo. Creo que ya lo contestamos un poquito, pero las dinámicas modernas es todo relativo. Es, Ok. como lo decíamos hace rato, el papá actúa como hijo, el hijo actúa como rey de la casa, la mamá actúa como papá, y así no vamos a lograr nada, ¿no? Pongo ejemplos tontos. ¿Qué pasaría si en un equipo de fútbol el director técnico decidiera ser portero y el portero delantero y el referee, yo qué sé, el locutor? No lograrías nada, Nada, absolutamente nada. nada. Sería un Y luego caos. es, ¿eh? Un caos, que el caos es la Un falta de caos. orden, precisamente, ¿no? Exactamente. Y entonces, no solo es eso lo moderno y el relativismo, sino que cada quien tomó ese papel que no le toca y en 5 minutos o mañana toman otro. O sea, ni siquiera es permanecer en algo, ¿no? Entonces, cuando tú ves esos valores, las consecuencias que tienen peleas constantes, imposible ponerse de acuerdo en nada, imposible poner reglas, imposible hacer esta unión familiar para poder saber cuál es nuestra meta. Es imposible lograr un orden con los valores modernos. Ok. Entonces, los valores tradicionales son literalmente todo lo contrario. Cada quien en su rol, cada quien con sus responsabilidades, cada quien ayudar a los demás. Es en el tema familiar, olvídate un poquito de ti para dar a los demás, Ok, ¿no? que esto se remonta un poquito a lo que decías al principio de cómo las familias anteriormente eran grandes, tenían que ser ordenadas. Y cómo no Exactamente. caer, Raúl, en una especie de militarismo en la casa, ¿no? O sea, como Ah, somos buenísimo. muchos, somos una familia que tiene una identidad católica ordenada, etcétera, pues luego entonces te levantas a tal hora y comes a tal hora y te duermes a tal hora. Entonces, ¿cómo conciliar esas reglas con el Sí. amor? ¿Cómo conciliar que los hijos no se resientan por toda esta reglamentaria? Que yo sé que no es así, ¿no? Pero pareciera ser. No, Entonces, está buenísima esa pregunta, porque hay una frase que me encanta que dice, discipline equals freedom. Es decir, la disciplina te da libertad. El tener estas reglas y estos horarios y esto, todo lo que tú quieras, te permite tener actividades en familia divertidas, sanas, amorosas, tiempo de calidad. o Porque sea, el entonces, hijo llega, sí, o sea, tu hijo llega a entender con amor que si no tiende su cama, está claro, bien que no desayune hasta que acabe esa etapa. O sea, no baja refunfuñando. O sea, digo, sí, alguna vez seguro, ¿no? Pero no ay, por pasa. supuesto. En la dinámica es que no puede Mira, haber reglas sin amor. O sea, no puede haber, no se trata de reglamento. para Si la nada. gente que nos escuche, cualquiera, agarra, Raúl, dame tu itinerario. Se levantan a las 6, comen la y lo pega en su casa, se le monta un relajo allá en una semana. O sea, se va a volver loca la familia y nadie le va a hacer caso. Porque no se trata de Exactamente. eso, no es la regla por la Exactamente. regla, sino es el Exactamente. orden primero, que luego va a desembocar en la regla. Cuando la Exactamente. familia tiene a Dios, tiene identidad, está unida, hay otra cosa importantísima, pudiéramos hablar de estos días, Yes. el testimonio de los papás, el testimonio Absolutamente. ¿me entiendes? O sea, me acuerdo que mi mamá toda la vida ha fumado y a mí el cigarro es algo de lo que me ha traído toda mi vida de una manera, hasta hoy lucho con esa atracción y, Claro. y de hecho, yo me acuerdo que al principio ella me decía, cuando tengas 18 años fumas, ¿no? Como diciendo,
a los 9 o 10 años, 11 años, lo que fuera, cuando tengas 18 años verás, ¿no? Yo crecí con ese ejemplo y yo la veía y demás, ¿no? Pues no hubiera antojado, no hubiera tenido como una de mis obsesiones desde mi temprana edad. Probablemente sí, probablemente no, mis hermanos no fuman, pero la tarea como papá es dar testimonio. O sea, ¿no? Que al final, si yo hago el buen trabajo, yo educo en Dios, en el orden, en el amor, en las reglas, etcétera, todo. Y a los 18 años uno de mis hijos se llega a desviar un poco, como yo voy a estar tranquilo sabiendo que hice un buen trabajo y voy a estar confiado en que Dios dispondrá de él por ser hijo suyo y mío prestado. ¿Estás de acuerdo? O sea, al final se trata de hacer el trabajo de la mejor manera posible para que yo pueda estar tranquilo con el resultado, a pesar de que algo se me pueda salir de las manos de manera temporal, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Porque hacer todo esto tampoco creo que nos pueda asegurar que mi hijo no va a estar en malos pasos, que no va a tener una adolescencia difícil. Digamos ¿no? que es reducir las posibilidades, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y algo que quisiera tocar antes de que cambiemos de tema, justo conforme a lo que estábamos hablando. Como tú bien dices, es importantísimo tener un balance como papá. No es ni autoritarismo ni permisivismo total. Las dos están mal, como tú dices, ¿no? Si tú solo eres reglas, 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 solo vas a tener resentimiento, rebeldía y en cuanto puedan van a hacer lo contrario, ¿no? Cuando tienes permisivismo total, es siempre van a hacer lo que quieran y nunca van a entender ni las consecuencias, ni las responsabilidades, ni nada. Nuestra responsabilidad como padre es darles el cariño que necesitan de la manera en que lo necesitan, cuando lo necesitan. Es decir, las reglas se aplican siempre. No por ello se aplican gritando. No por ello se aplican enojándose. No por ello, a veces si estoy distraído con algo, bueno, ya ahorita sí háganlo. No, se aplican siempre hasta de buen humor. Por ejemplo, me preguntabas, ¿no? ¿Cómo reaccionan tus hijas cuando les pasa eso? De nuevo, cada una tiene su personalidad, pero algunas veces, o yo te diría la mayor cantidad de veces, eso termina en un, ay papá, perdón, tienes razón, ya lo hice. ¿Y qué está haciendo al hacer eso? Está dando una muestra de amor. Entonces, el poner orden no es militarismo, para nada, al contrario, de nuevo, regresemos al ejemplo de cómo nos ama Dios. Nos puso los 10 mandamientos. Aquí están las reglas. Si las quieres seguir, genial. Si no quieres, tú ya sabes la consecuencia. Y nos vamos por los malos pasos y nunca, como buen padre, nunca nos deja morir y ya, ¿no? Nos dice como cada 2, 3 días, oye, aquí estoy. Oye, aquí estoy. Y uno igual con los hijos. A ver, ¿incumpliste esta regla o sabes que estás haciendo esto mal? Está mal, deja de hacerlo, lo que sea. Y al día siguiente, acuérdate que hay que hacerlo así. A ver, te ayudo, lo hacemos juntos. A ver, él entiende que la consecuencia de no hacer esto es tal y afectas a tu familia y recordarle constantemente cuál es el punto, por así decirlo, cuál es el punto de ser hijo, ¿no? ¿Qué significa ser hijo? ¿Cuál es el rol de hijo? Ayudar a mis papás, tener una familia unida, ¿cómo decirlo? Unida, linda, una familia agradable, una familia amorosa. Y yo como hijo tengo parte de responsabilidad en esta familia. No soy yo el hijo y allá los papás. No, siempre llevarlos en unión. Yo soy mucho de esto, de hacer todo en conjunto. Vamos a decidir las reglas en conjunto. Vamos a decidir las consecuencias en conjunto. Vamos a decidir casi todo en conjunto. Eso no significa que los hijos pongan las reglas. Para nada. Claro, definitivamente. Es en conjunto con la guía de los padres. Sí, de hecho, que dijiste esto de, oye, pues acá, ven acá, te ayudo, me asomo, esto, el otro. Hay una frase que decía uno de mis directivos, ¿no? Con respecto a los operadores, que decía, cuando hay un empleado que no está haciendo bien tu trabajo, es, a ver, no sabes, te enseño. No puedes, te ayudo. No quieres, te vas. Obviamente con los hijos no es así, en el sentido de te vas, pero oye, claro, no sabes, te enseño, no puedes, te ayudo, estoy para ti. Y eso se siente, Raúl. O sea, cuando el hijo se siente apoyado por el padre, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que me gusta muchísimo. El salón de clase. Llega el maestro que todo el tiempo está gritando y regañando y la gente ya ni caso le hace, ¿no? Pero de repente llega el maestro que
es súper buena onda, que escucha a los alumnos, que nunca los está fregando con nada. Y de repente ese maestro que se lleva con ellos, que es pedagógico, que no está gritando, pega un grito, un regaño, todo el salón se estremece y se calla, ¿no? Porque ese grito tiene autoridad, porque no es siempre, ¿me explico? O sea, no es el maestro que está todo neurótico todo el tiempo, sino que todo lo contrario. Lo mismo pasa, creo, con los papás, ¿no? O sea, cuando el papá se hace a los hijos, es pedagógico, los escucha, los enseña y tal, y de repente ese mismo papá mete reglas o mete un castigo, lo que fuera, tiene autoridad, porque no es el papá o la mamá que está gritando todo el tiempo, ¿no? Claro. ¿Y sabes qué ventaja nos dio Dios, además? Que no estamos solos, sino que somos un matrimonio. Entonces, ahí, regresando al orden familiar, los hombres somos normalmente más racionales, más estructurados, más físicos, si quieres, más, más de ese lado. Mientras que las mujeres son más emoción, son más corazón, son más cariño, son más de sentimientos que de razón. Hablo en generalidades. Entonces, lo que nos permite Dios es, cuando uno ya se está pasando de lo que tú quieras, llega el otro. Oye, a ver, vamos a bajarle aquí, vamos a subirle acá, vamos a platicar tú y yo porque estamos en desbalance, vamos a balancearnos. A mí, justamente en mi preparación matrimonial, me encantó un ejemplo que nos decía el padre Letú, que amo y adoro. ¿Por qué la palabra es cónyuge? ¿Qué significa ser cónyuge? Viene de compartir el yugo. El yugo es lo que le ponían a las mulas o a los animales, Claro. para ir juntos, todo el tiempo, trabajando juntos. ¿Qué pasa si uno ya no quiere? El otro lo arrastra. Así es. No te puedo arrastrar. Necesito que te levantes. Necesito que te levantes y cooperes y pongas de tu parte. Y además este yugo, como nosotros somos católicos, no se puede romper. Va a estar ahí siempre. Entonces, ¿qué te conviene? Tener buena comunicación con tu pareja. Entenderse. Saber cuáles son sus metas. ¿Por qué se casaron? Nunca olvidar por qué se casaron. Eso a mí me parece fundamental. Que es importantísimo lo que tú decías, ¿no? Nunca poner a un hijo por delante de tu pareja. Lo importante que es tener todo lo que estamos hablando primero en pareja y luego para con tus hijos, ¿no? Siempre. Si no se cimenta primero en la relación marital, pues no se va a poder. Así es. Y yo no soy mucho de la idea que es que no puedo corregirte enfrente de los hijos. No, sí puedes, pero ¿cómo me vas a corregir? ¿Me vas a decir, no, es que tú estás mal siempre con tus ideas? ¿O me vas a decir, amor, acuérdate que habíamos dicho tal otro acuerdo? Y que los hijos vean, como tú decías, el testimonio de uno de los dos papás decir, tienes razón, me equivoqué, vamos a mejorar. Ah, mi papá se puede equivocar, pero su reacción no es que ya te dije que no es un berrinche, su reacción es, escucho, analizo y mejoro. Ah, eso tengo que hacer yo también. Escuchar, analizar, ok, perfecto. ¿No? Entonces, es tener, a mí me gusta llamar a la comunicación, más que comunicación, reconocimiento. Me gusta llamarle reconocimiento porque la mejor manera de comunicarse es adular al otro. Es decirle todo lo bueno que tiene. Es decirle gracias, es decirle perdón por mis errores. No, tú podrás platicar ahí de cualquier tontería, pero lo importante es cuando agradeces a tu esposo, a tu esposa, cuando le muestras tu amor, constantemente. Y entonces, la corrección también es fraterna. Así es. ¿No? Por ejemplo, a mí me gusta dar mucho este ejemplo. Yo me levanto, justamente porque tengo muchos hijos, yo me levanto muy tempranito, me levanto como a las 5 de la mañana. Porque si no en el día, yo trabajo en casa. Entonces, si no en el día, es muy complicado trabajar. ¿No? Es un buen momento de silencio donde nadie me interrumpe, es como perfecto momento para trabajar. Y al mismo tiempo, mi mujer, llevamos con bebés muchísimo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo se levanta mi mujer a darle de comer a nuestro hijo más pequeño, al que le toque. Entonces, yo me levanto, suena mi alarma, y lo primero que me dice mi mujer es, gracias que te estás levantando para trabajar por todos nosotros. Gracias. No es un, ya quita tu alarma, ay, otra vez. No, es reconocimiento. Y entonces, mi mujer me hizo eso a mí, y yo le digo, mi amor, y muchas gracias a ti, que le vas a dar de comer a nuestro bebé. Y cada quien empieza su día. La cosa acá, Raúl, está precioso lo que estás diciendo. Muchas veces
las relaciones entre los matrimonios están muy deterioradas, ¿no? Como para ya empezar a establecer qué tipo de comunicación, como que ya llevo años con ella, no quiero ni verlo, o sea, la relación, hay que empezar a meter a Dios en la ecuación para sanarla, ¿no? Porque luego, si estamos en una relación que de por sí ya tiene muchos agujeros, y yo le digo, oye, yo me levanto mañana y le digo a mi esposa, gracias por no sé qué, me da una bofetada, o sea, no nos llevamos así, ni hay esa relación, seguramente hay muchísimas asperezas entre nosotros, pero por eso mismo, la necesidad de acercarse a Dios para que nos vaya sanando. Imagínate, te voy a poner un ejemplo absurdo, pero para que se entienda la idea. Vas manejando ahí por la avenida y de repente alguien se te cruza y chocas. Entonces sale el tipo, ¿no?, con el que chocaste, ¿qué te pasa? ¿Qué me hiciste? ¿Qué bla, bla, bla? Tú tienes dos opciones. Ponértele a gritar igual, ¿y qué va a pasar? Los dos van a gritar, gritar, gritar y probablemente acaben en golpes y lo que tú quieras. O bajarte y decirle, perdóname, tienes razón, me equivoqué. Te juro que en ese momento el otro cambia la actitud. Ya ni vas a saber qué hacer. Entonces, si tú haces lo mismo con un matrimonio, por más huecos que tenga, por más desgaste, no importa, de verdad no importa. Correcto, estoy de acuerdo. Es, a partir de hoy, voy a tratar a mi esposo con amor. No, muchas veces el amor puede ser, ya, eso que está haciendo me choca, pero no le voy a decir nada, me voy a callar. Me voy a callar. Y te juro que con esa reacción distinta, después de 20 años de hacer lo mismo, el esposo va a decir, va a asombrar. Se va a asombrar. ¿Qué le pasa? ¿Y no me vas a reclamar? ¿No? ¿Dónde están los gritos? No va a haber gritos. ¿What? Y a partir de ahí, todo va a cambiar. Te lo prometo.